Buenas noches, ¿pueden tomar asiento? Bueno, como ha sido anunciado, Esther. Vamos al capítulo 1 de Esther. No hay problemas para encontrarlo antes de Job o después de Nehemías. El libro de Esther. Esther 1 dice de la siguiente manera, vamos a leer los primeros 4 versículos. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Cada libro tiene sus propios retos y dificultades. En un sentido, no hay libro que sea fácil de predicar. Y si hay un libro que a alguien está resultando fácil de predicar, debe ser porque lo está tomando a la ligera. Es lo más seguro. Y por tomar a la ligera es que nosotros tenemos pasajes que simplemente han perdido o carecen del sentido con el cual fueron escritos porque se han abusado de él o han ignorado el contexto. Nosotros tenemos un ejemplo con Juan capítulo 1, versículo 12, que dice que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero muchos ignoran el versículo que le sigue. Y esto no es voluntad de sangre ni de varón, sino que es la voluntad de Dios. Y eso trae abajo muchas de las aplicaciones con las cuales se usa ese versículo. Y lo mismo podemos decir de varios pasajes de las Escrituras, como Juan 3:16 o Efesios 2, versículo 8 y 9. El punto es, hermanos, sea que estemos estudiando los evangelios donde nosotros tenemos las palabras de Cristo directamente, tenemos al Señor hablando, o en las cartas donde tenemos las aplicaciones de las palabras de Cristo, nosotros podemos equivocarnos si no entendemos bien a quiénes fueron dirigidas y por qué fueron dirigidas. Y a la vez, cuando estudiamos el Antiguo Testamento podemos equivocarnos de manera grave. Si entendemos mal a un símbolo o una persona o un evento y lo asociamos directamente con Jesús, y no era el caso. O simplemente estudiamos las vidas de las personas como referentes morales. Cuán bueno fue Moisés, cuán bueno fue Abraham. Muchos errores podemos cometer. El libro de Ruth que nosotros acabamos de terminar tenía sus retos. ¿Cuál fue uno de ellos? Bueno, fue vencer esa tendencia que tenemos de reducirlo a una simple historia de amor, un idilio que sucedió entre Ruth y Boaz. Así como también entender las leyes y las costumbres de ese momento, de esa época. Y ahora entramos a Esther. Y Esther tiene lo suyo. Si en Ruth nosotros teníamos al autor siendo bien meticuloso, así bien preciso cuando mencionar a Jehová, al principio y al final del libro nada más, en Esther nosotros tenemos el caso extremo. No se menciona del todo. No se menciona. Es como una sombra que se extiende sobre el libro cada vez que escuchamos el libro de Esther. Y uno piensa, el libro que no dice Dios. Y si de casualidad es la primera vez que usted escucha eso, probablemente hará lo que muchos de nosotros hicimos cuando la primera vez que lo escuchamos también. ¿Cómo que? ¿Sabía usted que el libro de Esther no dice Dios en ninguna parte? No, tienen que haberse equivocado, fue que leyeron mal. Y uno va y lo lee en la casa de principio a fin. Dios, Señor, Cristo, pero no hay nada. ¿Qué pasó aquí?
Y es más curioso aún cuando se supone que nosotros hemos tal vez leído la Biblia completa y no nos habíamos percatado de eso. ¿Cómo se nos fue a pasar ese pequeño detalle? Ahora, para ser justos, el libro de Cantares posiblemente tampoco menciona no menciona la palabra Dios o Jehová. Pero quizás como es la tendencia de ver una relación de amor de Dios con su pueblo o de Cristo con la iglesia, tal vez no es tan relevante como en el caso de Esther. Pero siempre que se habla de Esther, está como esa sombra de una vez, el libro que no menciona la palabra Dios o Jehová. Y esto quizás ha llevado a que muchas veces haya sido relegado. Evitamos estudiarlo, simplemente hacemos un estudio general del propósito del libro, o si hacemos un estudio capítulo por capítulo, simplemente pasamos por él y realmente no volvemos más a Esther. Eso también se puede entender porque el libro no es mencionado en el Nuevo Testamento, junto con otros 4, no hay referencias en el Nuevo Testamento sobre Esther. Y es prudente cuando no se maneja un tema o una predicación, más bien va a servir de confusión en lugar de edificación, abstenerse de predicarlo. Pero nosotros no podemos estar postergando ciertos pasajes o ciertos libros todo el tiempo, aduciendo que son complicados o difíciles. Pablo decía en Hechos 20, 26 y 27, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no estaba dando un mandamiento, estaba diciendo lo que él había hecho. Sin embargo, esto es lo que se espera de cada ministro de la palabra. Así como Pablo hizo, se espera que también cada persona que predica la palabra pueda decir que no ha rehuido a predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Mi hermano, es mi ruego que nosotros estemos orando desde ahora para que este detalle que he mencionado junto con otros que veremos esta noche no vayan a ser un obstáculo para que nosotros no podamos ser edificados a través de las predicaciones del libro de Esther. Y vamos a estudiarlo y sé que quedarán muchas cosas más en un futuro que se podrán volver a estudiar y que aprenderemos más, pero que en lo que viene nosotros podamos apreciar y valorar este libro como lo que es, la palabra de Dios dejada por Él, para la edificación de su pueblo. Que oremos. Señor, nos sentimos limitados. Un libro como Esther pone de manifiesto lo finito que somos en nuestro entendimiento y en nuestro conocimiento de tu palabra. Y es nuestro anhelo en estas semanas que vienen que nosotros podamos ser instruidos y edificados, porque tenemos la confianza de que Esther está en nuestras Biblias porque es tu palabra y la has dejado para tu pueblo, para la edificación y para nuestra instrucción. Oh Señor, quita los obstáculos de nuestras mentes, las distracciones, protégenos del error y que podamos entonces apreciar esa mano invisible tuya obrando a lo largo de esta historia que vamos a contemplar y gozarnos de que en todo tiempo tú no has dejado abandonado a tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Entonces, como adelanté en la introducción, no es solamente la no mención de Dios, una de esas tantas aristas que a veces se presentan cuando uno dice vamos a estudiar el libro de Esther. Y muchos se han preguntado, ¿por qué tenemos un libro como Esther en nuestras Biblias? ¿Por qué lo tenemos? Entonces, para ver las razones, voy a iniciar con una declaración general. Es decir, lo que voy a decir es el punto de partida sobre la cual nosotros vamos a estudiar el libro. Esa va a ser nuestra postura y de ahí vamos a ver entonces algunas otras propuestas que algunos han querido dar y por qué razón nosotros no la estamos adoptando. Esta es la declaración general. El libro de Esther es reconocido y aceptado como parte del canon de la Biblia
entendido como un libro histórico escrito por un solo autor y en un solo tomo. Es una historia corta centrada en la situación del pueblo judío en el exilio y que a la vez sirve como una explicación del origen de las fiestas de Purim, así como instituir e inculcar la celebración de estas fiestas. Lo voy a repetir para ustedes. El libro de Esther es reconocido y aceptado como parte del canon de la Biblia, entendido como un libro histórico, escrito por un solo autor y en un solo tomo. Es una historia corta centrada en la situación del pueblo judío en el exilio y que a la vez sirve como una explicación del origen de las fiestas de Purim y así como la institución y el inculcar la celebración de estas fiestas. Entonces, como hicimos con Ruth, vamos a tener 4 partes. Vamos a ver en primer lugar la canonicidad de Esther. En segundo lugar vamos a ver la unidad de Esther. En tercer lugar, el autor y la fecha. Y en cuarto lugar, el género del libro de Esther. El género del libro de Esther. Entonces, lo primero, ¿por qué está Esther dentro de los 66 libros de la Biblia? No es solamente que de principio a fin uno no encuentra una referencia a Dios. Es que se han presentado algunas situaciones particulares con el libro que algunos detractores de la inspiración de las Escrituras a veces quieren usar para poner en tela de duda de que la Biblia es la palabra de Dios. Por esa razón es que he considerado pertinente mencionarlas para que nosotros estemos preparados en caso de que alguien quiera usar Esther para poner en duda que la Biblia es la palabra de Dios, lo cual no es el caso. Porque hay que entender que muchas personas tienen una idea errada de cómo la Biblia la tenemos como la tenemos. Cada vez que nosotros hemos tocado el tema de la inspiración de las Escrituras, hemos sido claros en esto. La Biblia no cayó del cielo, escrita ya así como la tenemos, sino que Dios usó instrumentos humanos, no fueron máquinas de escribir, sino personas inspiradas por el Espíritu Santo que lo redactaron. Y no fueron consejos o personas que se pusieron de acuerdo para decidir si un libro entraba o no dentro del canon de las Escrituras. Y esta es una idea extendida, popular, pero es errada. No fue que un día unas personas se sentaron y dijeron, bueno, ¿cuáles libros sí y cuáles no? Cada libro que nosotros tenemos siempre se ha defendido por sí solo. Las personas lo recibían como la palabra de Dios. Y cuando un libro no se entendía como la palabra de Dios, no se veía como tal. Cuando han habido concilios, la mayoría de las veces ha sido para confirmar lo que ya todo mundo tenía como aceptado. Este libro es la palabra de Dios. Eso era lo que sucedía. Por supuesto, hay libros que han pasado un camino más largo en ese proceso de aceptación. Esther es uno de ellos. Es uno de los últimos libros en escribirse. Y cuando se han encontrado, por ejemplo, los rollos en Qumran, un lugar donde se encontraron varios rollos del Antiguo Testamento, aparecen muestras de cada libro del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, menos de uno, de Esther. Y uno que va a decir, bueno, hay que recordar que en Qumran era una secta. Y una de las razones posibles por las cuales no tenían Esther es que ellos ya tenían una celebración en el mes de Adar, o en la época que coincidía con la fiesta de Purim. Ellos ya tenían una celebración y Esther inculcaba una celebración en esos días y ellos dijeron, no, pues no vamos a tener nosotros esa fiesta porque choca. Entonces no fue tanto porque pusieran en duda que Esther era palabra de Dios, sino simplemente por motivos litúrgicos. También cuando uno encuentra ciertas listas de la Biblia, uno ve que Esther tampoco aparece. ¿Qué habíamos nosotros dicho cuando iniciamos la serie de Ruth? Nosotros en nuestro Antiguo Testamento tenemos 39 libros, pero esta lista no siempre ha sido así. Hay veces que aparecen listas de 22, de 24, de 26. Y en general, cuando se hacían de 22, era para que coincidiera con cada letra del alfabeto hebreo. Y entonces uno va a encontrar listas del estilo, estos son los 22 libros de la Biblia, venía una lista,
Jeremías y Lamentaciones por lo general venían como uno solo, Esdras y Nehemías venían como uno solo, y a veces ponían, y estos otros libros son muy buenos para la edificación, para el estudio de la palabra, se pueden leer incluso en el culto, pero no son parte de los 22, y a veces ponían Esther dentro de ellos. Incluso el reformador Martín Lutero tuvo unas palabras muy fuertes para el libro de Esther. Es decir, hay algunos que han tenido su recelo, pero no todo ha sido así de sombrío para Esther. ¿Cuál es la prueba más relevante a favor de él? Bueno, que Esther estaba incluido en el rollo festivo, en los rollos festivos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Ruth? Que Ruth también era parte de los rollos festivos o del Megillot. Eran 5 libros para las 5 fiestas que ellos celebraban, y Esther era leído en la celebración, claramente porque explicaba el origen de Purim y cómo debía celebrarse. Esther era leído, pero de nuevo, el pueblo hebreo no iba a aceptar un mero cuento folclórico, una leyenda, para una celebración tan importante que iba a estar junto con las celebraciones que se establecen en el Pentateuco. Hay que recordar que las otras 4 fiestas son derivadas directamente de lo que ellos tomaban como el Pentateuco, la Torá, y estaban poniendo las fiestas de Purim junto con esas otras 4. Así lo estaban valorando el libro. Entonces la pregunta no era tanto si Esther era palabra de Dios, era ¿dónde lo ponemos? Bueno, ¿dónde lo iban a colocar? Entonces con los otros 4 libros para formar el rollo festivo y tener las 5 celebraciones. A veces, y por lo general, lo íbamos a encontrar entonces de último. ¿Por qué? Porque era la última celebración. Adar es el último mes del calendario hebreo. Entonces, ahí teníamos a Esther por lo general colocado de último en el rollo festivo porque era la última fiesta. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos a Esther después de Nehemías? ¿Qué hemos dicho en nuestra declaración? Estamos diciendo que Esther es un libro de carácter histórico. Y en nuestra división del Antiguo Testamento, los libros históricos van desde Josué hasta ¿dónde? Hasta Esther. Y por eso lo tenemos justamente después de Nehemías y antes de Job, que Job es el primer libro de los libros poéticos, por ese carácter histórico. Por esa razón nosotros lo tenemos después de Nehemías. La segunda consideración es entonces, es la unidad de Esther, ¿Qué decía nuestra definición general? Que nosotros estamos reconociendo a Esther como parte del canon de la Biblia, entendido como un libro histórico escrito por un solo autor y en un solo tomo. ¿Por qué es que tengo que decir que Esther es un solo tomo? Es que hay algunos que de nuevo han querido tratar de explicar Esther como lo tenemos de diferentes maneras. Hay unos que han dicho que Esther es la historia de Mardoqueo y la historia de Esther por aparte, que se unieron y pues salió el libro de Esther. Ahora, cuando uno lee el libro, uno no tiene razón para pensar que sea eso, porque es que algunas personas han dicho que Esther es la unión de 2 historias por aparte, por unos duplicados que aparecen. Veamos cuáles son esos duplicados a los que se refieren. Versículo 3 del capítulo 1. Versículo 3 del capítulo 1. En el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Ahora el versículo 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino. Otro ejemplo, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Dice: sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey
y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Gai, Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Ahora leamos el versículo 19 del capítulo 2. Versículo 19 dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno y lloro y lamentación, cilicio y ceniza, era la cama de muchos. Versículo 16. Versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Capítulo 6, versículo 13. Capítulo 6, versículo 13. Contó luego Amán a Ceres su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres su mujer: si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Bueno, ¿cuál es el punto? Vemos 2 banquetes, 2 reuniones, 2 ayunos. Entonces algunos han dicho, vean, muchas cosas suceden 2 veces. Quiere decir que había una historia de Ester y una historia de Mardoqueo. El problema con esa postura es que si los eventos se dan 2 veces, siguen siendo parte de un mismo relato. Nosotros no tenemos 2 historias por aparte que se vayan desarrollando, sino una sola. Si en algún momento existieron 2 historias por aparte, el escritor ha sido muy hábil para que ya no haya rastro de cómo separarlas. La otra posición es una que afirma que a partir del capítulo 9 hasta el final, lo que nosotros tenemos es un apéndice, es decir, que Ester iba del 1 al 8 y que en adelante se agregó el capítulo 9 y 10. ¿Por qué razón nosotros creemos que el libro como tal es una unidad y que no el capítulo 9 y el 10 fueron añadidos? Por la siguiente razón. Es cierto que hay un manuscrito que contiene una historia de Ester que va del 1 al 8, pero cuando uno compara el Ester que uno tiene en la Biblia con ese manuscrito, uno se da cuenta que las diferencias que hay entre los dos son de tal manera que el capítulo 9 y 10 no es simplemente un añadido, es que es necesario para entender la historia como tal, sino que son necesarios para entender la historia como un todo. En resumen, la persona que escribió Ester transformó radicalmente lo que ya era conocido y lo que estaba escrito, de manera que lo que tenemos es una unidad bien marcada, con un tema bien definido y con un propósito bien definido, que es la institución de las fiestas de Purim. El libro como todo es una unidad. Nosotros no podemos tener Ester del 1 al 8 y obviar el capítulo 9 y 10. Todo fue escrito en un solo tomo por una misma persona. Eso entonces nos lleva a nuestra tercera consideración sobre el libro de Ester, el autor y la fecha de escritura. Volvamos al capítulo 1. Dice así los 2 primeros versículos. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino,
el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete. El silencio con el cual inicia el libro nos debe responder la primera parte. ¿Quién escribió Esther? No lo sabemos. No lo sabemos. El autor no se identifica. Algunas han tratado de identificar a Mardoqueo como el autor. Es una posición, pero realmente lo más prudente es responder: no sabemos quién escribió Esther. Eso era característico en muchos libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. La persona no se identifica. No obstante, eso no quiere decir que nosotros no podamos aprender algo sobre esta persona. Y hay algo que nosotros sí podemos aprender, y era el dominio y el conocimiento que esta persona tenía sobre el imperio persa. Veamos, por ejemplo, el versículo 6. El versículo 6. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Podemos ver el detalle con que él nos cuenta cómo era el palacio, los colores, que habían distintos vasos, en qué consistía la ley, cómo se llevó a cabo la fiesta. No sabemos quién fue, pero sí podemos saber que fue alguien muy cercano a ese reino. Posiblemente incluso era parte de la corte, o alguien que tenía un acceso muy facilitado. Él podía llegar y ver lo que acontecía ahí con gran facilidad. No sabemos quién lo escribió, pero sí era alguien que tenía un buen conocimiento de la cultura persa. Descubrimientos que se han hecho han confirmado que estas descripciones que se nos dan concuerdan con el estilo de vida de ese tiempo. También los 2 primeros versículos nos dan una idea sobre la fecha. No de cuándo fue escrito Esther, pero sí de cuándo ocurrieron los hechos que se nos narran. ¿Cuándo ocurrieron? Él dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Él no solamente está diciendo aconteció en los días de un rey ahí cualquiera, no. El Asuero que reinó de tal a tal punto. Nos está dando referencias en el tiempo y referencias geográficas también. Uno podía ir y corroborar que lo que él estaba contando era verdadero. Este rey, que aquí se nos llama Asuero, es identificado con Jerjes I, que reinó del 486 al 465 a.C. Por eso, el libro de Esther tuvo que haber sido escrito tiempo después de esa fecha. ¿Por qué? Porque dice: aconteció en los días de Asuero. Es decir, ya Asuero ya no era rey, ya había pasado algunos años de eso. Entonces la fecha tiene que ser posterior. Además, el libro de Esther está incluido en la Septuaginta. Por lo tanto, para que ya estuviera incluido ahí, quiere decir que como mucho, 200 años antes, ya el libro había sido lo suficientemente copiado y difundido por varias partes para que hubieran copias suficientes para hacer la traducción al griego. Entonces, como mucho, entre los años 400 y 200 antes de Cristo, Esther fue escrito. Una nota al margen con respecto a este Esther de la Septuaginta. Si uno va a la Biblia católica, ustedes se van a encontrar que Esther tiene 16 capítulos. ¿Por qué es que tiene 16 capítulos en ese caso? Hermanos, nosotros no hemos sido los únicos que han visto una dificultad en un libro que no mencione a Dios. Entonces, para resolver ese aparente problema, los traductores de la Septuaginta agregaron unas oraciones, la oración de Esther, la oración de Mardoqueo, que Mardoqueo tuvo un sueño y que también fue interpretado, donde se mencionaba la palabra Dios y Señor, para que las personas
no tuvieran como una dificultad al recibir el libro de Esther. Entonces, si ustedes van y ven que hay un Esther con más capítulos, esa es la razón. Pero cuando uno compara ese Esther griego con el Esther hebreo, uno se da cuenta, no, eso lo pusieron cuando hicieron la Septuaginta. Finalmente, ¿cuál es el género del libro de Esther? ¿Cuál es el género? Hemos dicho entonces que es una historia corta centrada en la situación del pueblo judío en el exilio y que a la vez sirve como una explicación para el origen de las fiestas de Purim y sobre cómo debían celebrarse, es decir, inculcaban la celebración. Hermanos, Esther es una historia, y una historia corta. No es un cuento, no es folclore, no es leyenda, no es ficción. El autor ha dado detalles, él nos está diciendo cuál fue el reinado y dónde ocurrió. Una leyenda no ocupa ese tipo de detalles, un cuento no ocupa ese tipo de detalles, simplemente hubiera dicho, y pasó por hace un tiempo atrás esto y esto y esto. Pero él está diciendo, lo que cuento pasó en realidad, y da nombres de personas que existieron, un reino que existió y un lugar que existió. Es historia. De nuevo, detractores han tratado de decir que Esther surgió como una versión judía del culto a dioses babilonios. Otros han tratado de decir que Esther es como una historia basada sobre la vida de Moisés o de José, es decir, ¿qué tenemos nosotros en los casos de Moisés y de José? Personas que llegan también al gobierno de ese país y que por medio de ellos llega la liberación al pueblo de Israel. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Pues algo similar pasa aquí. También Esther llega al gobierno, podemos decirlo de esta manera, y por medio de ella y de Mardoqueo llega la liberación al pueblo de Israel. Claro que a ese nivel general la historia se parece, pero no son los únicos casos en que nosotros tenemos ese tipo de escenas. Esther no es una imitación de lo que pasó con Moisés y de José. Uno podría preguntarse, ¿acaso no se parece también la vida de Daniel con la vida de José? Un joven que llega e interpreta un sueño a un rey y que después de que lo interpreta es puesto en eminencia. Pero eso no lo quieren decir. Tratan de descalificar este libro. Por eso, cuando nosotros afirmamos que es historia, estamos diciendo entonces a la vez que no es poesía. La forma en que fue escrito no corresponde a la poesía hebrea. Tampoco tenemos nosotros profecías que se fueran a cumplir o profecías venideras con respecto al pueblo de Israel. El libro es enteramente histórico. ¿Y cuál es la situación entonces que hemos dicho que va a desarrollar el libro de Esther? ¿Cuál es la situación que va a desarrollar el libro de Esther? Es la del pueblo en el exilio. Una vez que Amán, este hombre que va a procurar la destrucción de los judíos, consigue ese edicto, esa situación no va a cambiar a lo largo del libro. Es decir, en todo momento los judíos siempre estuvieron en el mismo peligro. Van a ser destruidos. Es hasta el puro final que eso se resuelve. Entonces lo que vemos es que se nos cuenta cómo fue la situación, pero no nos van diciendo poquito a poco. No, de una vez nos dicen cuál era el problema. Los judíos iban a ser destruidos. Y al final nosotros vamos a ver entonces cómo es que llega la liberación para ese pueblo. Es un libro que va a estar centrado más en esa situación que en las personas. En Ruth nosotros teníamos mucho diálogo. Las personas hablaban mucho. Cuando el autor quería contar algo, él ponía a las personas a hablar. Pero en Esther casi todo es contado. El diálogo es mucho menor. Es un 25%. ¿Por qué? Porque el interés del escritor está en esa situación de los judíos y en la institución de la fiesta, no en las personas. Y eso es importante que nosotros no lo perdamos de vista. Pero eso no quiere decir que porque se tratara de un pueblo exiliado, que el libro de Esther esté desligado totalmente del resto de la palabra de Dios.
Vayamos un momento al capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 dice: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Yo les diría que subrayen ese agageo. Si el origen de Amán es el origen amalecita, como nosotros vamos a llegar a estudiar, nosotros tenemos aquí el cumplimiento de las palabras de Dios cuando se dio el enfrentamiento entre Israel y Amalek, que de generación en generación él iba a estar luchando contra este pueblo. Lo que sucede aquí con Amán no es cualquier casualidad, es una rivalidad añeja. Y podemos ver entonces que el libro es mucho más relevante de lo que cualquiera hubiera podido suponer. Realmente está metido en la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que ha procurado siempre destruirlos. No era ninguna casualidad que este Amán. ¿Cuál es la nacionalidad de Mardoqueo? Es judío. Me voy a echar a todos. Ese era el propósito de él. Estos a grandes rasgos, hermanos, las diversas consideraciones que hay que tener cuando llegamos a este libro. Sé que ha sido un tanto técnico. ¿Qué podemos llevar como aplicaciones para concluir? En primer lugar, estudiar el libro de Esther es estudiar sobre la soberanía de Dios y el canon bíblico. Uno puede preguntarse, ¿por qué tenemos a Esther en la Biblia? Y es válido hacer la pregunta, es válido estudiar las diversas circunstancias que pasó este libro hasta el momento en que ya fue totalmente aceptado. Pero ¿qué pasa cuando salimos de Esther y estudiamos todo el resto de la Biblia? ¿Cuál es el testimonio claro de las Escrituras? Y es que Dios es soberano, que no es solamente un creador, sino que Él gobierna sobre sus criaturas. Y que este gobierno que Él tiene, que debería hacer temblar a algunos el saber de que están bajo las manos de Él, pero que a la vez llena al pueblo de Dios de confianza de que estamos precisamente en las manos de un Dios soberano. Y esta soberanía incluye los medios que Él ha provisto para la edificación de su pueblo. Y esto es la palabra que Él nos ha dejado. Así ha dicho Jehová en Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Y cómo vamos a conocer a Jehová? Bueno, fue una pregunta que tuvimos la semana pasada, que estudiamos en el sermón por la mañana. Para conocer a Jehová hay que conocer a su Hijo, pero para conocer a su Hijo hay que ir a las Escrituras, porque ellas hablan de Él. Pero el punto es, ¿escaparía del control de Dios un libro como Esther? Jamás. ¿Cómo vamos a decir que tenemos un libro que Dios no quería que estuviera? Si está, es porque así le ha agradado a Él. Y como sus hijos es nuestro deber estudiarlo. La crítica textual es válida, es una herramienta que viene a darnos confianza en que los textos que nosotros tenemos son fieles a lo que originalmente fue escrito. Nos confirma que en efecto Dios no ha dejado a oscuras al hombre. Hermanos, nosotros sin la Biblia seríamos una fiel descripción de lo que Romanos 1 dice. Los hombres vieron la creación y no le dieron la gloria a Dios, sino que cambiaron la gloria incorruptible de Dios por cosas corruptibles. Pero Él no nos ha dejado a oscuras, Él ha dejado su palabra, y Esther es su palabra.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero es su ley perfecta la que convierte el alma. Es su palabra la que es un firme cimiento, como cantábamos. Oremos con la convicción de que estudiar Esther nos va a cambiar a nosotros, no por nuestras capacidades, sino porque es la filosa espada de Dios. La filosa espada escrita. En segundo lugar, estudiar Esther es estudiar sobre el Dios oculto y el cómo muchos viven sus vidas. Estudiar Esther es estudiar sobre el Dios oculto y el cómo muchos viven sus vidas. Volvamos al capítulo 1, versículo 3. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Muchos se asustan. ¿Cómo? 10 capítulos y ninguno dijo Dios. Pero no se sorprenden de que día y noche, por varias semanas, ellos viven sus vidas como si no hubiera Dios. Se levantan y se acuestan de la misma manera, no dando la honra de vida al Creador. Y pasan en una pura fiesta muchos días. ¿Y dónde está Dios en Esther? Y no solamente eso, es que al igual como uno puede pasar por este libro y dice, es que aquí no hubo Dios, muchas personas suelen negar la intervención de Dios en muchos aspectos de la vida, porque los consideran muy triviales. ¿Cómo que Dios se va a preocupar por eso? Él está muy ocupado con otras cosas. ¿Cómo? El resultado de un partido de fútbol, el cómo yo me vista, ¿le preocupa eso a Dios? No, yo creo que Él tiene cosas más importantes en las cuales preocuparse. Salmo 147:4 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. A todas ellas. Pues que consideramos ese salmo solo como una bella expresión poética o como la realidad acorde al infinito poder de Dios, que Él en efecto puede llamar a todas las estrellas por su nombre. Un pastor recomendaba que tomáramos un telescopio y fuéramos y estudiáramos el universo para asombrarnos de lo que significa llamar a cada estrella por su nombre. Y vamos a pensar que Dios está muy ocupado para ocuparse en los asuntos de la vida del hombre. ¿Es que acaso que aquel que es soberano sobre su creación no tiene la misma autoridad sobre los asuntos cotidianos de la vida? Nosotros denunciamos una herejía que se llama deísmo, que dice que Dios dio cuerda al mundo y ahora todo sigue su curso. Dios no se mete con el hombre, simplemente creó unas leyes y ya todo funciona de maravilla. Si las cosas van mal es por nuestra culpa. La rechazamos y sin embargo nosotros pensamos que Dios no se mete en algunas trivialidades. Decimos, no, es que Dios solamente interviene cuando es importante. El resto de las cosillas pequeñas ahí no. Eso no es muy diferente al deísmo que tanto criticamos. Un Dios oculto, un Dios que no vemos explícitamente nombrado, no es un Dios ausente. Dios está presente en Esther. Y nosotros podemos vivir nuestras vidas como si no hubiera Dios, pero eso no quita que hay un Dios. Y tal como nosotros vamos a estudiar en detalle estos días de fiesta, estas celebraciones, estas personas que estaban ahí para exhibir su magnificencia y su poder, de nuevo la soberanía de Dios viene para dar confianza, pero para algunos debe ser
una declaración que los llene de temor, porque quiere decir que su vida está en las manos de otro. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Un ateísmo práctico? Una vida que, si le preguntan, no, yo sí creo en Dios, pero vive como si no existiera. ¿O está viviendo con la plena convicción que Dios cuida de su pueblo y que ese cuidado se demuestra en los libros que Él ha dejado para la edificación de su pueblo? Y Esther es uno de ellos. ¿Cómo está viviendo usted? Oremos. Señor, estamos ansiosos para iniciar de lleno a estudiar este libro. Y hoy hemos visto el escenario que abre. Un reinado, un pueblo que uno diría, ese no es el pueblo que Dios había escogido. Y sin embargo, tú eres quien estabas gobernando bajo los días de Asuero también. Y gobiernas también en estos días. Oh Padre, descansamos en tu infinito poder y en tu soberanía. El saber que estamos en tus manos nos llena de total convicción y confianza que nada sucederá que no sea tu voluntad. Ayúdanos, Padre, para estudiar este libro. Que nuestras limitaciones no sean un obstáculo para ser nutridos con tu palabra y poder entonces al final también gozarnos con estas fiestas que se harán al final por la liberación que tú darás, y que nosotros seguimos anhelando una mejor, y que son las bodas del Cordero. Eso lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.